Estimados hermanos, reciban todos mi cordial saludo en esta hora de la tarde. Estamos agradecidos a nuestro Dios porque todavía nos concede la vida y nos concede la oportunidad de poder empezar en este día un sistema de estudios de la doctrina más grande que profesamos nosotros los cristianos. Hoy vamos a empezar este valioso seminario, este sistema de estudios sobre la doctrina del santuario, en la cual nosotros lo hemos titulado nuestro seminario, Vislumbres del Evangelio en la doctrina del santuario. Bien, sabemos nosotros que, ¿por qué decimos vislumbres del Evangelio en la doctrina del santuario? Porque justamente el Evangelio de salvación es el mensaje que tiene que llegar a nuestros corazones de todos los seres humanos. Y nuestro Dios es tan bueno, tan misericordioso, que no nos ha dejado a los seres humanos en la ignorancia, en las tinieblas, en la oscuridad. Él, a través de su santa palabra, Él nos ha revelado cuáles son sus propósitos. Por supuesto que cuando Dios creó al hombre, sabemos a través de la Biblia, cuando Dios creó a la humanidad se sintió muy feliz. Nuestro buen Dios disfrutó cuando creó la primera pareja, disfrutó de la compañía de la primera pareja en el Edén. Bueno, eso lo vamos a ver a través de la Biblia. Y uno de los propósitos de Dios cuando creó al hombre, pues era vivir cerca de nosotros. Por supuesto que Dios le visitaba allí a nuestros primeros padres, dialogaba con ellos, les instruía, también les advertía acerca de los peligros que ellos tenían en cuanto a las tentaciones de Satanás para hacerles caer en pecado. Entonces, nuestro Dios disfrutaba pues de la compañía de ellos. Pero el pecado desafortunadamente nos ha separado de nuestro Dios. El pecado nos ha alejado tanto de Dios que los seres humanos por nuestra propia cuenta no buscamos a Dios. Si analizamos la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 8, dice que al principio, cuando el hombre pecó, dice que se alejó de Dios. Y fue Dios quien tomó la iniciativa de buscarlo al hombre. Y dice que Jehová lo llamó al hombre y dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Porque uno de los grandes propósitos de Dios, una de las grandes alegrías de nuestro Creador, es vivir cerca de nosotros. Y eso lo ha demostrado allí en Génesis 3:8. Dice que Jehová buscaba al hombre, Adán y Eva, en el huerto, y los llamaba por allá porque el huerto era demasiado grande. Y Adán como que se escondía de la presencia de Dios, pues detrás de los árboles que eran muy grandes, muy extensos, y Adán se escondía de la presencia de Dios. Entonces, la inspiración dice que cuando el hombre cayó en pecado, dice, el cielo se llenó de tristeza. Así dice la inspiración. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Entonces, nuestro Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros y para eso ha establecido en su palabra la doctrina del santuario. La doctrina del santuario terrenal, la doctrina del santuario celestial. Por supuesto que el santuario celestial ha existido por toda la eternidad. Entonces, cuando el hombre pecó, Dios mandó construir un santuario con el propósito de educarnos de nuevo y volvernos a sus pies. Los propósitos es de volvernos nuevamente a su favor y un día morar cerca de nosotros. Por eso, en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, aquí están los propósitos de Dios. Este texto presenta cuáles son las intenciones que Dios tiene para con nosotros los seres humanos. Dice, y oí una voz en el cielo que decía,
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, este ha sido y será el propósito de Dios, de morar cerca de nosotros, de vivir juntos con nosotros. Y verdad, nuestro Dios lo va a lograr. Por eso, queridos hermanos, en esta tarde vamos a empezar este bonito sistema de estudios acerca de la doctrina del santuario. Y hoy vamos a estudiar la introducción, la primera lección de la doctrina del santuario. Y bueno, vamos a usar también la Biblia y algunos textos del espíritu de profecía. Analizando a través de toda la Biblia, hemos encontrado que no existe en todas las Sagradas Escrituras otro estudio que revele a través de la simbología y la tipología a la divinidad en su esencia. O sea, es la doctrina del santuario que presenta a la divinidad a través de símbolos, a través de tipos, presenta pues la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No encontramos en ninguna otra doctrina de una manera tan amplia que lo presente a la divinidad de esta forma. Es a través de la doctrina del santuario. Por eso el salmista David escribió en el Salmo 68 y el versículo 24, un texto muy bonito, dice así, quiero dar lectura. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. De nuevo, vieron los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Quiere decir que los siervos de Dios, los patriarcas, empezando con Adán después del pecado, Abel, Noé, Abraham, Moisés y todo el sistema levítico, el sistema del sacerdocio, ya los apóstoles y todos los siervos de Dios, los maestros de la Biblia a través de todas las generaciones, está diciendo aquí David que vieron los caminos de mi Dios, los caminos de mi Rey en el santuario. Es a través del estudio de la doctrina del santuario donde nosotros podamos comprender cuáles son los propósitos, los más altos y nobles propósitos que Dios tiene para con la humanidad. Por eso la inspiración dice un texto muy bonito: el santuario construido por Moisés, de acuerdo a la orden de Dios, fue un símbolo de la morada del Altísimo. De nuevo, el santuario construido por Moisés, de acuerdo a la orden de Dios, fue un símbolo de la morada del Altísimo. Ese es uno de los objetivos de Dios al mostrarnos la doctrina del santuario. Por eso en el libro de Éxodo, capítulo 25 y el versículo 8 dijo Dios: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Ve? Harán un santuario, le dijo a Moisés, lo llamó al monte Sinaí y le dijo allí: mira, yo quiero que construyan un santuario en medio del campamento del pueblo de Israel, que ya estaba liberado de la esclavitud de Egipto y estaba rumbo por el desierto a la tierra prometida, a esa tierra que nuestro Dios le prometió a nuestros primeros padres. A Abraham, por ejemplo, le prometió la tierra que fluye leche y miel. El pueblo se conducía por ese desierto. Y el Señor un día le dijo a Moisés: mira, yo quiero morar en medio de mi pueblo.
Qué importante, esto nos llena de alegría, que Dios siempre ha buscado acercarse a nosotros. Los seres humanos siempre nos hemos alejado de Dios y nos alejamos de Él. No nos gusta la compañía de Dios, pero a Dios sí le gusta nuestra compañía. Por eso Él quiere regenerarnos, Él quiere transformarnos, quiere volvernos nuevas criaturas. Y Él quiere morar aún en nuestro corazón mediante el representante que es el poder del Espíritu Santo. Y un día Él quiere morar juntos con nosotros. Por eso dice al texto que leímos, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué grandeza que un día nosotros, si es que nos entregamos de todo corazón cada día, si es que nosotros seguimos el camino de la salvación, si nosotros escudriñamos, nos profundizamos en esta valiosa doctrina del santuario y entendemos cuáles son los propósitos de nuestro Dios, un día estaremos gozando, mirando cara a cara a nuestro Creador. Así como Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos tuvieron pues la oportunidad, tuvieron la dicha, tuvieron la alegría de conocerlo a nuestro Dios cara a cara. Entonces decía aquí, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Esto a mí me llena de alegría, de gozo, cuando escucho que tenemos un Dios, cuando leo y veo que tenemos un Dios que tanto nos ama a nosotros. O sea, quiere decir que nosotros de toda la creación que Dios ha hecho, quiere decir lo que más ama, lo que más le gusta a nuestro Dios es la raza humana, la creación de la humanidad. Por eso Él se ha sacrificado tanto, ha pagado un precio infinito para volvernos de nuevo a su reino. Dice, había sido la orden dada a Moisés mientras estaba en el monte con Dios. Fue allí donde él recibió de la misma boca de nuestro Dios que construyera un santuario porque Él quería pues morar cerca de nosotros. Entonces el propósito de la construcción del santuario era mostrar la obra de Cristo en la tierra. La inspiración dice, todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo a favor de la raza humana. A ver, todos los que servían en el santuario, o sea, se está refiriendo al sistema levítico, al sistema sacerdotal. Todos los que servían en relación al santuario eran constantemente educados por Dios mediante la intervención del Espíritu Santo acerca de la obra de Cristo, que Cristo tendría que desarrollar en esta tierra a favor de la raza humana. Las ofrendas de sacrificios habían de ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo. O sea, cada animalito que era sacrificado en el atrio del santuario, desde el animal más grande hasta el avecilla más chiquita, la más pequeñita, entonces estaban dando lecciones objetivas, verídicas, acerca de la obra que Cristo tendría que desarrollar a favor de la raza perdida. Es así entonces como estos personajes fueron educados y comprendieron cuál era el propósito de Dios. También la construcción del santuario tenía como propósito mostrar la obra de Cristo en el cielo, porque la obra de Cristo tiene dos partes: su obra en la tierra, que consumó con su muerte en la cruz, así como el cordero moría en el altar del holocausto, y luego el sacerdote entraba al lugar santo y oficiaba allí, y una vez al año hasta el lugar santísimo. Entonces también la doctrina del santuario nos está mostrando la obra de Cristo, y la obra de Cristo también en el santuario celestial. Y la inspiración dice así, miren, en el libro Cristo en su santuario, en la página 43. Las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Por eso, cuán importante es que nosotros debamos estudiarlo paso a paso, la doctrina del santuario.
cada detalle. El Señor nos dé inspiración, nos dé la sabiduría para que durante este seminario que va a durar muchas horas, varias horas, va a durar varios estudios. De repente, bueno, si estudiamos una vez por semana, de repente no lo vamos a terminar en este año 2020. Puede que pasamos al 2021 estudiando cada semana una lección, esta valiosa doctrina del santuario con todos sus detalles que presenta allí acerca de la obra de Cristo. Por eso la inspiración dice, la doctrina del santuario debiera ser examinado minuciosamente. O sea, cada detalle, minucioso quiere decir con cuidado, cada detalle de esta valiosa doctrina debemos estudiarlo con pinzas, con detalles, orando, pidiendo sabiduría a nuestro Dios. Debe ser examinado minuciosamente. ¿Por qué? Porque en él descansa el fundamento, o sea, la base, la plataforma de nuestra fe, de lo que nosotros profesamos ahora y de nuestra esperanza. La doctrina del santuario debiera ser examinado minuciosamente, detalladamente, porque allí descansa el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Quiere decir que allí están, pues, de una manera así simbólica, para poder comprender, está detallado el fundamento de nuestra fe y el fundamento de nuestra esperanza. La esperanza que tenemos nosotros de estar un día en el trono de gloria, de disfrutar un día la gloria eterna, de vivir un día sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza, sin peligro, sin miedos, sin pecado. Vivir en la más alta perfección y pureza. Esa es la esperanza que tenemos. Pero para lograrlo, para poder obtenerlo, el Señor ha revelado estas verdades en la doctrina del santuario, en la cual nos hemos propuesto en este seminario, pues, estudiarlo minuciosamente, examinarlo detalladamente, minuciosamente, para llegar a la completa comprensión del plan de Dios para la humanidad. Fíjese, en toda la Biblia, queridos hermanos, queridos amigos, en toda la Biblia son aproximadamente 50 capítulos completos de la Biblia que se ocupan de esta grandiosa doctrina del santuario. A ver, de nuevo, en toda la Biblia hay aproximadamente 50 capítulos que se ocupan, pues, de esta fascinante doctrina de las Sagradas Escrituras. Por eso sabemos que la doctrina del santuario es la doctrina que distingue al verdadero pueblo de Dios en esta tierra. Por eso, cuando algunas personas que leen la Biblia y dejan a un lado la doctrina del santuario, están en un peligro de perderse para siempre. Sí, muchas personas que leen la Biblia en el día final van a tener un chasco tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor reveló a través de la tipología, la simbología de la doctrina del santuario, toda la obra de Cristo. Tanto la obra que desarrolló en esta tierra y la obra que Él está desarrollando en el cielo. Está allí, pues, plasmado en aproximadamente 50 capítulos en toda la Biblia. Así que no es 1 o 2 versículos como hay algunas doctrinas que estudiamos nosotros, simplemente tienen base en 2 o 3 versículos de la Biblia. Pero sin embargo, la doctrina del santuario, que es fundamental, se ocupa ampliamente, aproximadamente 50 capítulos de la Biblia. El estudio del santuario enseña que la única manera para que el pecador tenga vida era por medio de un sustituto inocente que muriera en su lugar. Por eso, al ver la doctrina del santuario, desde la muerte del toro hasta la muerte, pues el sacrificio de una tórtola, mire qué diferencia, una tórtola con un buey. Nosotros entendemos
que es a través de este estudio que nos va enseñando la manera como nosotros podemos tener vida. Al más rico se le demandaba un buey por cada pecado. Y al que era demasiadamente pobrísimo, que no tenía absolutamente nada, se le demandaba una tórtola. Tanto el buey como la tórtola derramaban su sangre, eran un símbolo de la persona de Cristo. Por eso era por medio de un sustituto inocente que moría en lugar del pecador. Porque la paga del pecado es muerte y el que peca debe morir, pero moría una tórtola. Por la persona que ya no tenía nada, ninguna economía. Entonces una tórtola, el Señor lo aceptaba como sacrificio por su pecado. En el futuro, dice la inspiración, aquí entramos a un peligro también, ¿no? En el futuro surgirán engaños de toda clase. Eso estamos viviéndolo en el día de hoy. Y necesitaremos tierra firme para nuestros pies, dice. O sea, debemos estar fundamentados en la plataforma. Necesitamos sólidas columnas para el edificio. Ni un alfiler ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido, o sea, de las verdades que Él nos ha revelado. Y una de las verdades es la doctrina del santuario. El enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no existe santuario. Por eso cuántas religiones grandísimas en la tierra, como la doctrina católica, por ejemplo, la doctrina romana, como la doctrina bautista, por ejemplo, la doctrina pentecostal. Ellos no creen que hay un santuario en el cielo. Por eso, cuán importante es que nosotros, como pueblo de Dios, todos, desde el miembro más humilde, desde el que está dando los primeros pasos en este camino, nosotros tenemos pues el deber de poder enseñarles la doctrina del santuario. Por eso insto a cada maestro de la Biblia a espaciarse en esta valiosa doctrina del santuario. Entonces el enemigo dice que introducirá falsas teorías como que la doctrina del santuario no existe. Este es uno de los puntos en que algunos se apartarán de la fe. Eso lo hemos visto a través de nuestra experiencia, ¿no? Cuando nosotros estamos pues desprovistos de este conocimiento, fácilmente el enemigo nos puede engañar. Por eso, hoy, en esta primera lección, vamos a comprender acerca de los objetivos de la construcción del santuario, ya objetivos de la institución también de la doctrina del santuario. ¿Cuáles son esos objetivos de Dios al darnos la doctrina del santuario construido por Moisés así físicamente? Con toda su simbología, con todos sus colores, con toda la belleza que fue esa construcción, esa doctrina que para nosotros se ha constituido una doctrina, tenemos que comprender primero cuáles son los objetivos. Y los objetivos, bueno, que vamos a estudiar en esta hora son dos. Primero, revelar objetivamente a Jesucristo y su obra redentora. Ya esto estamos estudiando. El primer objetivo es revelar, entonces, objetivamente a Jesucristo como persona y su obra redentora. Como persona quiere decir que Él descendió del cielo, del santuario del cielo a la tierra, vino y tomó la naturaleza humana, fue una persona humana que vivió en esta tierra, y la obra que desarrolló a favor de nosotros en esta tierra, que se llama su obra redentora. El primer objetivo es comprender eso. Dos, mostrar la existencia de un santuario celestial que ha existido antes que exista el santuario terrenal. Y esto el ser humano lo ha perdido de vista. La humanidad no entiende, la humanidad que lee la Biblia, que estudia la Biblia, de distintas religiones, no entiende que en el cielo hay un santuario y que ese santuario existió
antes que existiera el santuario terrenal. Entonces, el segundo objetivo es mostrar la existencia del santuario celestial ahora como centro de la gran obra de la salvación del pecador. Entonces, el santuario celestial es como centro de la gran obra de la salvación del pecador. Bueno, entonces, primero decíamos mostrar, revelar objetivamente la obra de Cristo y su obra redentora. Ya ahora vamos a ver. Punto A, primer punto, mostrar el carácter y la gloria de Cristo. Ya el primer objetivo, el punto A, nos muestra el carácter y la obra de Cristo. Ya, Éxodo, vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 40 y el versículo 34, seguido al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¡Qué grandeza! Entonces fue allí entonces cuando ya el santuario estaba construido. Por supuesto que fue de carpas, puro cortinas, y sostenido por columnas y también cuerdas y estacas. En ese santuario se mostró entonces el carácter y la gloria de Cristo. ¿Ya? Entonces una nube dice que cubrió todo el tabernáculo de reunión, una nube de gloria, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Por supuesto que el sacerdote no podía estar dentro del santuario, tuvo que salir afuera, y de afuera él veía la gloria de Jehová, y todo el pueblo que estaba alrededor y algunos en sus campamentos, ellos vieron la gloria de Jehová, que es la gloria de Cristo que cubrió el campamento. Versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ni siquiera Moisés pudo entrar al santuario, porque la gloria de Jehová lo podría consumir. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Y dice más, versículo 37, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. O sea, si la nube, la gloria de Jehová permanecía allí, entonces los israelitas estaban quietos. 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, la primera parte del primer objetivo, revelar a Jesucristo y su obra redentora, se mostró en una gloria en la construcción del santuario, ya en el santuario hecho, según la palabra de Dios. Y la inspiración sustenta esto, dice, Cristo era el fundamento y la vida del templo y también del santuario que construyó Moisés. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Entonces el sacerdocio levítico con su santuario terrenal había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué grandeza! ¿Cómo es que nuestro Dios no nos ha dejado en el abandono, en la oscuridad, en las tinieblas? Sino el propósito ha sido siempre mostrarnos objetivamente la obra redentora de su Hijo Jesucristo, su obra en esta tierra. Punto B del primer objetivo. El santuario enseña que la única manera para que el pecador tenga vida era por medio de un sustituto inocente que muriera en su lugar. Esto ya lo vimos. Los sacrificios prescritos tenían ese propósito y servían para representar a Cristo, el verdadero Cordero que moriría para que
para aquellos que aceptasen su sacrificio pudieran vivir. Qué importante entonces que todos los sacrificios servían para representar a Cristo, el verdadero Cordero de Dios, como dice Juan, que quita el pecado del mundo. Y en el libro de Levítico vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando los seres humanos cometían un pecado? Por ejemplo, en el capítulo 4 y el versículo 3 del libro de Levítico, dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, si el sacerdote que ministraba en el santuario pecaba en algún pecado, tenía algún desvío a pecado, entonces de él se le demandaba un becerro sin defecto para expiación. Ahora, en el versículo 14 dice del mismo capítulo: si toda la congregación de Israel hubiere errado, luego que llegare a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. O sea, si toda la congregación pecaba, eran culpables de algún error que hayan cometido y hubieran transgredido la ley de Dios, entonces se les demandaba a ellos un becerro por expiación. Versículo 23 del mismo capítulo de Levítico 4. Cuando pecare un jefe, o sea, un líder de alguna tribu, e hiciere por hierro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Lo traía en expiación por un pecado, por descuido o por desconocimiento. Ese es el pecado por hierro. Versículo 28 dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces fue así que toda persona que pecaba, obligatoriamente para ser perdonado, según el nivel de cargo, de responsabilidad que tenía, debería traer una ofrenda en expiación, y él mismo tendría que degollarlo, matarlo y presentarlo. El sacerdote le ayudaba allí y presentarlo en holocausto, por expiación por causa de su pecado. Entonces, ¿cómo aplicamos esto evangélicamente? Carta a los Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en la sangre del Cordero de Dios que se presentó en expiación por nuestro pecado, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¡Qué grandeza! Entonces, todos estos animalitos que morían, que eran sacrificados en el atrio del santuario, simbolizaban a Cristo, a la obra redentora que Cristo desarrolló a favor de nosotros en esta tierra. Punto C del primer objetivo. Mediante el estudio del santuario, Dios quiere que sepamos que la salvación no fue una iniciativa del hombre, sino que la salvación es una iniciativa de Dios, porque Él desde la eternidad planificó la salvación para el pecador. Desde la eternidad estaba en su mente cómo solucionaría el problema del pecado de condenación del hombre. Era estableciendo la doctrina del santuario y el sistema de sacrificios que se practicó durante 4,000 años aquí en la tierra y luego en el atrio del santuario. El hombre no puede crear ninguna forma que le permita llegar a Dios. Todos los inventos que el hombre ha creado con el fin de llegar a Dios, todos han sido vanos y no han sido inservibles.
los seres humanos han muerto perdidos. El hombre no puede crear ninguna forma que le permita llegar o acercarse a Dios. La única forma de llegar a Dios la estableció Él, o sea, nuestro Dios, lo planificó desde la eternidad por medio de la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo estaba revelado en todo ese sistema de sacrificios que se presentaba, que se practicó durante 4,000 años de existencia. Cristo dijo así, según Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ve? Entonces, esa forma de llegar a nuestro Dios, el método de acercarse a Dios, lo creó Él, lo inventó nuestro Dios. Entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, dijo también, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre para recibir el perdón, la justificación, la salvación de la culpa del pecado, la salvación de la condenación de la ley, la salvación del poder del dominio del pecado. Nadie viene al Padre para recibir la salvación, sino por mí. Según San Juan 14:6. Estamos dando aplicación evangélica a este punto importante. Entonces la doctrina del santuario, sin duda, nos muestra en toda su plenitud, pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mucho antes que se consumara el plan de la salvación. 4,000 años se practicó. 4,000 años, víctimas día a día derramaban su sangre. Y era una lección objetiva, una lección verídica, real, alía a los ojos, a la vista de los seres humanos, acerca de la obra de Cristo. Empezando con el primer sacrificio que presentó en un altar Adán después de su pecado. No solo, dice, este estudio nos muestra cómo Dios se acerca al ser humano por medio de Cristo. No solo para salvarlo, sino para hacer su morada en él. Por eso dice que nosotros somos morada de Dios, templo del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Entonces, dice, no solo Dios se acerca para salvarnos, sino para hacer su morada en nosotros, con el fin de habitar muy pronto con Él. Como ya hemos leído de nuevo y leemos, Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz en el cielo que dijo, ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué alegría esta información de la palabra de Dios! Porque ya dijimos que cuando Dios creó al hombre, pues tenía una completa comunión con Él. Adán tenía una completa comunión con Dios. Hablaba sin necesidad de habitar en Adán. Aquella comunión fue rota, ya dijimos en la introducción, por causa del pecado, la desobediencia, que rompió pues la línea de comunicación con Dios. El pecado se constituyó desde ese momento un principio maligno arraigado en nuestra mente que tiende a separarnos de Dios. Por eso es que objetivamente el Señor nos muestra la obra de su Hijo con el fin de romper, de quitarle el dominio al pecado y que ahora nuestra mente, nuestro corazón sea un templo, sea la morada de nuestro Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho una división, una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Porque Dios, como es justo, como es puro, como es santo, es perfecto, Él no puede tener armonía con el pecado. Lamentablemente el pecado dice que ha hecho una separación y ha hecho cerrar sus oídos para no oír. Pero Dios ha establecido un método divino extraordinario en la doctrina del santuario. ¿Cómo es que Él quiere acercarse de nuevo a nosotros y morar en nuestro corazón?
El Señor es celoso del honor de su ley, por supuesto, ¿no? Porque el hombre cuando rompió su relación con Dios es porque pecó contra la ley de Dios. Su transgresión produjo una espantosa separación entre el Padre y el hombre. A Adán, en su inocencia, se le concedió comunión directa, libre y gozosa con su Hacedor. Después de su transgresión, Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y por medio de los santos ángeles. Así comenta en este valioso libro, este brillante libro, Historia de la Redención, página 52. Además, Dios está dispuesto, queridos hermanos, restablecer pues esa comunicación con nosotros. Por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino, y el Evangelio según Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren, y los hombres que vivieron en ese tiempo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 2 Corintios 6:16 dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto soy hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo. O sea, ya un creyente redimido, un creyente salvado de la culpa del pecado, del dominio, del poder, de la corrupción del pecado, ya miren, el Señor nos ha dado el espíritu de su Hijo. Por eso dijo que Él quiere morar en nuestro corazón. Carta a los Efesios capítulo 3, 17 al 19. También hay algo aquí muy bonito que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Qué grandeza que aquí estos son los propósitos de Dios al darnos a conocer el carácter objetivo de la persona de su Hijo, su obra redentora a favor de la humanidad. Todo creyente que acepta cada día el sacrificio expiatorio de Cristo en su favor, viene a ser morada de Dios hasta el día en que, nos venga a buscar, para que donde Él esté, dijo Cristo, nosotros también estemos con Él. Juan 14:3 dijo: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y 2 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? O sea, el tabernáculo nos muestra paso a paso el plan de Dios para la redención del hombre. Habla de la deidad de Cristo, habla de la humanidad de Cristo, habla de la obra sustitutiva que Él desarrolló por nosotros, habla también el santuario de la obra expiatoria de Cristo y de la comunión con Cristo y de la comunión que debemos tener unos con otros como miembros de la familia de Dios. Entonces, el primer objetivo de esta valiosa doctrina, ya estudiamos, es revelar objetivamente a Jesucristo y su obra redentora. ¿Ya? Ahora, el segundo objetivo es mostrar la existencia de un santuario celestial como centro ahora, en este tiempo, en este instante, como centro de la gran obra de la salvación del pecador. O sea, Cristo en la tierra, hemos visto en el primer objetivo, Él aquí hizo toda la provisión para la salvación del pecador, y ahora esto lo aplica en el cielo, porque ahora el cielo, el santuario celestial, es el centro de la gran obra redentora de la salvación del pecador. Punto A. El santuario original está en el cielo, según Hebreos 8, 1 y 2 dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo
es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ve entonces, antes que exista un santuario terrenal, ya existía un santuario celestial. Cristo vino, hizo la provisión en el santuario terrenal y ahora Él aplica su obra a favor de nosotros en el santuario celestial. Punto B. El santuario del cielo es amplio y perfecto. O sea, es más de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso el profeta Daniel dice que cuando Cristo vino del lugar santísimo primer departamento en el cielo al lugar santísimo segundo departamento en el cielo, dice que vino con las nubes. Vino hasta el anciano de días. O sea, vino del lugar santísimo primera parte a la segunda parte del lugar santísimo, porque en el cielo todo es santísimo, sino que para método didáctico, como método didáctico, el Señor nos ha dicho lugar santo y lugar santísimo. Y nosotros nos damos la idea que el lugar santo es menos santo y el lugar santísimo es más santísimo. Pero en el cielo todo es santísimo. Entonces Cristo pasó del lugar santísimo primer departamento al lugar santísimo segundo departamento y dice que vino en las nubes. O sea, allí nos da a entender que es súper grande. Es más de lo que nuestra imaginación puede tener el santuario en el cielo. Por eso dice aquí, está diciendo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y en el capítulo 9, versículo 11 de la carta a los Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ese santuario fue hecho por la mano divina. Ya entonces el santuario en el cielo es amplio y es perfecto. No tiene defectos. Punto C del segundo objetivo. El sumo sacerdote es Cristo mismo. Allá, según Hebreos 9:12 dice, y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, y no con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. El santuario terrenal entonces se construyó para tener la seguridad de la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. Ahora vamos entendiendo mejor entonces que el santuario que construyó Moisés en el desierto, en medio del campamento de Israel, ese santuario que se construyó fue para que nosotros ahora tengamos la seguridad de la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. Desde ese punto de vista, ustedes pueden entender cuán fundamental es entonces seguir estudiando esta doctrina del santuario. Por eso les invitamos, hermanos, no perderse cada semana los estudios de esta doctrina del santuario que vamos a seguir estudiando semana a semana. En conclusión, entonces, las verdades importantes acerca del santuario celestial y la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Por eso que alguien blasfeme y diga que no es interesante la doctrina del santuario, está blasfemando delante de nuestro Dios. Porque justamente es allí donde se define las bases, el fundamento para que nosotros tengamos la seguridad de la salvación. Es allí, en esa doctrina, en toda esa simbología, donde podemos verlo de una manera objetiva, la obra de Cristo que desarrolló en esta tierra y la obra que Él desarrolla en el cielo a favor de la salvación del pecador. Así que nos quedamos aquí en esta primera lección, queridos hermanos, con la esperanza, si la gracia de Dios nos ayuda y el Señor nos da la vida,
y la próxima semana seguir estudiando más. Que el Señor bendiga su palabra. Y quiero terminar con unas palabras de oración. Querido Padre Celestial, elevamos nuestra alma a tu trono de gloria para darte gracias porque nos has dado la oportunidad de poder estudiar, Señor, la primera parte de esta valiosa doctrina, la doctrina del santuario, que de una manera objetiva tú nos muestras, Señor, la obra que tu Hijo desarrolló en esta tierra y la obra que desarrolla ahora en el cielo a favor de nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestra incredulidad, capacítanos mejor con la unción de tu Santo Espíritu para poder comprender, Señor, tus grandes lecciones, tus grandes enseñanzas y para poder crecer y tener la seguridad de nuestra salvación, que es el regalo de amor que tú nos has concedido y nos concedes en la persona de tu Hijo. Pido una bendición a todas las personas que han escuchado tu palabra y que tu Santo Espíritu los convenza, los anime para poder crecer y poder aprender más de tu santa palabra. Pedimos que tu gracia infinita, Señor, quédate en nuestros corazones y capacítanos cada vez más. Oramos en el nombre y en la gracia de nuestro Salvador Jesús. Amén.